Imagínate por un segundo una historia de alguien que, bueno, que se supera a sí mismo, ¿no? Ambición, un compromiso enorme con la justicia social. Eso es lo que vamos a explorar hoy. La vida y las aspiraciones de Alejandro Rojas. Un personaje, la verdad, fascinante de Baja California Sur. Sí, y lo que me parece muy interesante de Rojas es que, bueno, su historia va mucho más allá de, digamos, un simple viaje personal. Claro. Refleja como dinámicas sociales y políticas más amplias, ¿eh? Tanto en México, claro, como en Estados Unidos. Totalmente, tienes toda la razón. Y para adentrarnos en esta inmersión tenemos dos artículos en español que nos ayudan a construir este retrato. Un hombre que pasó de ser trabajador migrante a potencial magistrado. Imagínate, Listos para descubrir qué hay detrás de esta historia. por supuesto. A ver, cuéntame. Bueno, el primer artículo, texto pegado, nos sitúa un poco en el contexto de su vida. Ah, Nos cuenta que Rojas emigró a Estados Unidos siendo muy pequeño, un niño, y trabajó en los campos de California. Uf, un escenario muy distinto a los lujosos resorts con los que luego lo vamos a asociar, ¿no? Los Sus Cabos. Totalmente. Un contraste brutal. Sí. Pero bueno, es una historia de resiliencia, ¿no? De ascenso social. Absolutamente. Y su experiencia, pues, nos habla de esos desafíos que enfrentan muchísimos inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Claro. La búsqueda de una vida mejor, la lucha por oportunidades que, pues, a menudo les son negadas en su país de origen. Sí, y fíjate, me llama mucho la atención este patrón cíclico que vemos a veces, ¿no? De migración y retorno. Sí, La historia de Rojas como que resalta esa compleja relación que existe entre Estados Unidos y México, ¿no? claro. Esos lazos económicos, sociales que los unen. Y bueno, el flujo de personas, de ideas y recursos a través de la frontera. Exacto. Y hablando de recursos, este hombre es un ejemplo de cómo retribuir a la sociedad. ah, ¿Ya? interesante. Fundó 4 ONGs. Lidera el Consejo Ciudadano Anticorrupción. Aboga constantemente por las comunidades vulnerables. Hablamos de un compromiso real con la justicia social. Impresionante. Es que, a ver, este espíritu filantrópico que él muestra, ¿no? Sí, Es un hilo conductor que vemos, ¿eh? En personas que han experimentado dificultades de primera mano, claro. ¿no? A menudo desarrollan una profunda empatía por otros que enfrentan luchas similares y se sienten como impulsados a generar un impacto positivo. Claro, es como si hubieran visto las fallas del sistema de cerca y estuvieran decididos a cambiarlo desde adentro. Exactamente. Y eso nos lleva al siguiente gran paso de Rojas. Su ambición de convertirse en magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más y nada menos. Uy, aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿eh? Porque no se trata de cualquier cargo judicial. No, no. Es un asiento en la máxima corte que se ocupa de las controversias electorales. ¿No? Las decisiones que se toman en esta sala impactan en las elecciones presidenciales estatales e incluso federales. Imagínate, las apuestas son altísimas, sobre todo con las próximas elecciones que representan un momento crucial en la reforma judicial de México. Claro. Por primera vez, los ciudadanos elegirán directamente a los jueces, lo que lo convierte en un acontecimiento histórico para la democracia mexicana. Sin duda. Y bueno, si Rojas obtiene este puesto, imagínate, podría influir en el futuro de esa democracia. Claro. Sus fallos tendrían un impacto directo en el equilibrio de poder, la equidad de las elecciones, la confianza del público en el sistema judicial. Es una responsabilidad enorme y uno se pregunta, ¿qué tipo de juez sería? Su trayectoria es única, de trabajador migrante a empresario, a activista social y ahora potencialmente un magistrado que podría moldear el futuro del derecho mexicano. Lo fascinante es que su recorrido ofrece una posible combinación de perspectivas, ¿no? Alguien que entiende las luchas de la gente común, las complejidades del mundo empresarial y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. De acuerdo, pero antes de que nos emocionemos demasiado, hay que abordar el elefante en la habitación, o mejor dicho, la discrepancia entre nuestras dos fuentes. Texto pegado menciona que Rojas está terminando su licenciatura en Derecho, mientras que Colectivo Pericú afirma que ya es licenciado y tiene una maestría en Derecho Penal. Vaya. Esto plantea una pregunta importante sobre la fiabilidad de las fuentes y la necesidad de un pensamiento crítico, ¿no? Es nuestra responsabilidad como ciudadanos informados evaluar la información que recibimos, especialmente cuando surgen inconsistencias. Cierta. Entonces, ¿cómo conciliamos estos detalles contradictorios? Podrían ser simples errores.
¿O hay algo más que descubrir? Pues podríamos analizar la credibilidad de Texto Pegado de Colectivo Pericuno para comprender mejor sus afirmaciones sobre la educación de Rojas. También podríamos buscar pruebas que corroboren la información, como registros oficiales o perfiles profesionales. Es como construir un caso, ¿no? Reuniendo pruebas desde diferentes ángulos para formar una imagen más completa y precisa. Exacto. A veces estas discrepancias pueden ser pistas valiosas que nos llevan a una comprensión más profunda del tema. Totalmente de acuerdo. Y en esta era digital, ¿no? Tenemos acceso a una increíble variedad de recursos para llevar a cabo este tipo de investigaciones, bases de datos en línea, registros públicos e incluso plataformas de redes sociales pueden proporcionar información valiosa para separar los hechos de la ficción. Es alentador saber que no tenemos que aceptar pasivamente la información tal como se nos presenta. Tenemos las herramientas y los recursos para convertirnos en consumidores informados y críticos de las noticias y la información. ¿Qué te parece si en la siguiente parte de nuestra inmersión profundizamos en el panorama político en el que Rojas se está adentrando y analizamos lo que su candidatura podría significar para el futuro de México? Me parece una excelente idea. Hay mucho más que explorar. Bueno, retomando nuestra inmersión en la vida y las aspiraciones de Alejandro Rojas, ¿no? Es fascinante considerar cómo su trayectoria personal se cruza con este panorama político más amplio en México, ¿no? Sí. Especialmente ahora que, bueno, aspira a un puesto en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Claro, oye, vaya que el momento no podría ser más interesante, ¿no? Estas próximas elecciones donde los ciudadanos elegirán directamente a los jueces. Es un paso enorme para México, es como si estuvieran reescribiendo las reglas del juego. Exactamente, sí. Esta reforma judicial es un experimento, digamos, audaz, ¿no? En democracia participativa. El objetivo, por supuesto, es aportar mayor transparencia, rendición de cuentas al sistema judicial, empoderando a la gente, ¿no? Para que tenga voz y voto en la elección de quienes interpretan y hacen cumplir la ley. Suena como un movimiento de poder para el pueblo, ¿no? Sin duda. Pero cualquier cambio importante, seguramente habrá algunos obstáculos en el camino, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los beneficios y riesgos potenciales de esta reforma? Bueno, por un lado, las elecciones directas podrían fomentar una mayor confianza pública en el poder judicial, Ajá. ¿no? Cuando la gente siente que tiene voz en la elección de los jueces que presidirán sus casos, pues esto puede fortalecer su fe en la justicia, ¿no? En la imparcialidad del sistema. Claro, eso tiene sentido. Pero, ¿qué son las posibles desventajas? ¿Podría esto llevar a que los jueces se dejen influir por la opinión popular en lugar de apegarse a la letra de la ley? Esa es una preocupación válida, sí. Los críticos argumentan que, bueno, los jueces elegidos directamente podrían priorizar ganar votos por encima de defender los principios legales. ¡Claro! No, esto podría conducir a fallos sesgados o decisiones influenciadas por promesas de campaña en lugar de un análisis legal objetivo. Es como un delicado acto de equilibrio, ¿no? Sí, Garantizar la rendición de cuentas ante el pueblo al mismo tiempo que se salvaguarda la integridad e imparcialidad del proceso judicial. precisamente. Y con una figura como Rojas entrando en la contienda, pues las cosas se vuelven aún más intrigantes, ¿no? Sí. Su diverso recorrido, ¿no? Desde trabajador migrante hasta activista social, pues añade otra capa de complejidad a esta situación ya de por sí fascinante. Imagínate un juez que no solo ha estudiado derecho, sino que ha vivido las dificultades de aquellos que a menudo se encuentran del lado equivocado del sistema. Claro. Eso sería un cambio de perspectiva radical. Sin duda. Su experiencia podría aportar una comprensión única de los desafíos que enfrentan las comunidades marginadas, el impacto de los factores socioeconómicos en los resultados legales y la importancia de garantizar la igualdad de acceso a la justicia. Pero por otro lado, su falta de experiencia legal tradicional podría generar dudas en algunos votantes, ¿no? Se verán como un defensor de los desvalidos o como alguien que carece de la experiencia necesaria para navegar las complejidades de la Corte Electoral. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Su candidatura probablemente desencadenará un debate sobre qué cualidades priorizamos en nuestros jueces, una profunda experiencia legal frente a la experiencia vivida, un compromiso con la justicia social frente a la adhesión a las normas legales establecidas. Estas elecciones serán un estudio de caso fascinante sobre cómo México maneja estas tensiones. Y será interesante ver cómo Rojas se posiciona dentro de este debate más amplio. Totalmente. Y como ciudadanos informados, ¿no? Es nuestra responsabilidad mantenernos involucrados, investigar a los candidatos, comprender sus plataformas y evaluar críticamente sus aptitudes y el impacto potencial que podrían tener en el futuro de la democracia mexicana. Hablando de evaluación crítica, volvamos a esas discrepancias que encontramos antes sobre la formación académica de Rojas, ¿recuerdas? Sí. Texto Pegado mencionó que estaba terminando su licenciatura en Derecho, mientras que Colectivo Pericú
Afirmó que ya era licenciado y tenía una maestría en Derecho Penal. Cierto, cierto. Es hora de ponernos las gorras de detectives y ver si podemos desentrañar este misterio. Exactamente. A lo mejor hay una explicación sencilla, ¿no? Como una mala comunicación o información desactualizada. Es posible que un artículo tuviera acceso a detalles más recientes o precisos que el otro. Sí, o tal vez Rojas ha estado cursando varias titulaciones al mismo tiempo, ¿no? Lo que no sería descabellado para alguien tan ambicioso y decidido como él. Claro. También vale la pena considerar que la discrepancia podría resaltar una diferencia de énfasis o perspectiva entre ambas fuentes. Quizás Texto Pegado, al centrarse en su activismo social y sus emprendimientos, optó por destacar sus estudios jurídicos en curso, ¿no? Mientras que Colective Pericul, al informar sobre su candidatura a magistrado, se enfocó en sus credenciales legales existentes. Es un buen recordatorio de que incluso la información aparentemente fáctica puede presentarse de diferentes maneras, ¿no? Influenciada por el contexto, la agenda de la fuente o el público al que va dirigida. Claro. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para que nuestros oyentes aborden información contradictoria como esta y determinen qué es realmente preciso? Un buen punto de partida es considerar la reputación y la trayectoria de las propias fuentes. Son conocidas por su integridad periodística, sus procesos de verificación de datos o su compromiso con la información imparcial. En este caso, querríamos indagar en la credibilidad de Texto Pegado y Colectivo Pericú, ¿no? Para evaluar cuánto peso dar a sus respectivas afirmaciones sobre la educación de Rojas. Claro, otra estrategia sería buscar pruebas que corroboren la información de fuentes independientes. Exacto. Existen registros oficiales, expedientes académicos o perfiles profesionales que puedan verificar la información presentada en los artículos. Exacto, es como construir un caso, ¿no? Reuniendo pruebas desde diferentes ángulos para armar una imagen más completa y precisa. Y en esta era digital tenemos acceso a una variedad increíble de recursos para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Bases de datos en líneas, registros públicos, incluso las plataformas de redes sociales pueden proporcionar información valiosa y ayudarnos a separar la realidad de la ficción. Es empoderador darnos cuenta de que no tenemos que aceptar pasivamente la información al pie de la letra. Claro. Tenemos las herramientas y los recursos para convertirnos en consumidores informados y críticos de las noticias y la información. ¿Y qué significa todo esto para nuestra comprensión de Alejandro Rojas? Si bien las discrepancias sobre su educación pueden generar algunas dudas, no invalidan necesariamente su candidatura ni su potencial para contribuir al sistema judicial mexicano. Simplemente refuerzan la importancia del pensamiento crítico y de realizar nuestra propia investigación antes de formarnos una opinión. Exacto. Y mientras seguimos la trayectoria de Rojas, estaremos atentos a cualquier nuevo desarrollo o aclaración sobre su formación académica. Mientras tanto, nos encantaría escuchar a nuestros oyentes. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para evaluar la fiabilidad de la información? ¿Se han encontrado alguna vez con relatos contradictorios como este y cómo los abordaron? Compartan sus ideas en la sección de comentarios. Siempre estamos deseosos de aprender de nuestra audiencia y de fomentar una comunidad de ciudadanos comprometidos e informados. Y con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión en la fascinante historia de Alejandro Rojas. En la tercera parte, analizaremos el impacto potencial de su candidatura en el panorama político mexicano y exploraremos lo que su posible victoria podría significar para el futuro del país. Hasta entonces, ¡feliz investigación! Vaya viaje, ¿eh? Hemos estado explorando la trayectoria de Alejandro Rojas, desde sus inicios como trabajador migrante hasta su aspiración a un puesto en la Corte Electoral de México. Sí, una historia que sin duda nos ha dejado pensando. Y ahora, en esta parte final, vamos a ampliar un poco la perspectiva. Me parece perfecto. ¿Qué nos dice la candidatura de Rojas sobre el panorama político en México? ¿Y qué impacto podría tener en la democracia del país? Preguntas importantes. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para desmenuzarlas. Exacto. Empecemos por el contexto, ¿te parece? México ha vivido cambios políticos y sociales muy profundos en los últimos años. Hay una demanda creciente de transparencia, de rendición de cuentas y una democracia más inclusiva. Sin duda. Lo has visto en los movimientos ciudadanos, las reformas electorales, todo apunta a empoderar al pueblo y, a frenar un poco la influencia de las élites. Y es en este escenario, en este panorama cambiante, que surge la figura de Rojas. Su historia conecta con muchos mexicanos que buscan un nuevo tipo de liderazgo. Alguien que entienda sus luchas, ¿no? Que priorice la justicia social y que esté comprometido con un futuro más equitativo. Exactamente. Es como si Rojas estuviera surfeando esta ola de cambio social, canalizando ese deseo de algo diferente, de una visión donde los ciudadanos tengan voz y participen en la construcción de su propio destino. Sí, me gusta esa imagen. Y su experiencia tan diversa lo coloca en una posición única, ¿no? Como un constructor de puentes entre diferentes sectores de la sociedad. Imagínate, un juez que pueda entender tanto a los poderosos
como a los desfavorecidos. Ya. Que haya visto el mundo desde ambas perspectivas. Eso sería realmente un cambio de paradigma en un país con tantas desigualdades, ¿no? Claro. Y su posible victoria podría significar un poder judicial más empático, más inclusivo, más atento a las necesidades de los vulnerables. Un defensor de los derechos de todos, sin importar su origen. Precisamente. Es como si encarnara esa idea de el pueblo unido jamás será vencido. Su candidatura conecta con ese deseo colectivo de un futuro más justo. Sin duda. Pero la gran pregunta es, si gana, ¿cómo lo hará? ¿Cómo traducirá esa visión en acciones concretas? ¿Cómo resistirá las presiones y los desafíos de un cargo con tanto poder? Es cierto, el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que su recorrido ha sido excepcional y será interesante ver cómo impacta en el panorama político de México. Y para cerrar nuestra inmersión en la historia de Alejandro Rojas, una última reflexión. Su camino nos muestra el poder de la perseverancia, la lucha por la justicia y el potencial de cada individuo para generar un cambio. Sin duda. Una historia inspiradora que nos recuerda que incluso frente a la adversidad, el cambio es posible, que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Manténganse informados, participen en sus comunidades y serán el cambio que quieren ver en el mundo. Y no se olviden de seguir la trayectoria de Alejandro Rojas. Quizás sea la chispa que encienda una nueva era de esperanza y progreso para la democracia mexicana. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando, sigan profundizando. Adiós.